Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo preselección. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y como nos podemos dar cuenta de esta imagen, bien, aquí la niña está leyendo, es decir, se da su momento de enriquecerse intelectualmente, ¿verdad? Bien, estudiante, entonces con ello ya podemos deducir el tema a tratar. Ahí lo tenemos. Y sería comprensión de lectura, parte 1. Pero antes de empezar con los textos, o no vamos a ir de frente con los textos, sino queremos tener de manera general una noción sobre las partes o sobre los elementos que conforman a un texto o a una lectura, ¿verdad? Vamos aquí entonces. El texto. ¿Qué decimos o qué entendemos por esta palabra? Que es un conjunto de oraciones que transmiten un determinado asunto. Es decir, ese conjunto de oraciones nos quiere dar a entender algo, nos quiere establecer un mensaje. ¿Pero eso es todo del texto? No. Un texto también decimos que es una unidad completa de comunicación. Como les había dicho, nos quiere informar algo. Estamos detallando un poco más de este texto. Ya, entonces decimos unidad completa de comunicación. Encuadrada dentro de un contexto determinado, expresada con una intencionalidad. Como nos podemos dar cuenta en este cuadrito o esquema. Aquí está el texto que hemos dicho, un conjunto de oraciones. Están escritas, ¿verdad? Bien, está conformado por el emisor. En este caso, sería el autor del texto. El receptor, ¿quiénes serían? Nosotros, ¿no? Los oyentes o lectores, ¿verdad? El código se refiere a la lengua, ¿no? Que nos quiere decir o va a estar escrito ese texto, ya sea en lengua inglesa, lengua castellana, francesa, y así hay diversos casos. Y el contexto se refiere a la situación. ¿Y qué nos quiere brindar ese texto que habíamos dicho? Un mensaje. Ahí está, el emisor, el autor, nos hace llegar, es decir, quiere que los receptores o lectores lo aprendan, lo entiendan, lo escuchen. Ahí está, o llegue hacia ellos, ¿verdad? Seguimos con las características generales. A ver, estudiantes, estén muy atentos porque después vamos a entrar a la parte práctica y no me gustaría, ¿no? Pregunta al alumno tal, ay, Miss, ¿qué dijo? Ay, Miss, no escuché, la clásica, ¿no? De los estudiantes. Por eso les digo que estén súper atentos. Bien, seguimos entonces con las características generales. Tenemos aquí al párrafo. ¿Pero qué entendemos por esta palabra? Es el espacio comprendido entre dos puntos y aparte. En sí constituye una unidad, pero se vincula con otros para presentar el pensamiento del autor. A ver, estudiantes, para que me puedan entender mejor, como les había dicho, un texto es un conjunto de oraciones. Vamos a mencionar algunos puntos. Ustedes conocen los puntos, a ver, punto final, punto seguido y el punto aparte. Cuando hablamos de una oración, siempre tiene que terminar en su punto. Ahí está, el punto final. Punto seguido, cuando otra oración va a seguir relacionándose con la anterior, ¿no? Punto seguido. En cambio, estudiantes, el punto y aparte ya van a establecerse algunas diferencias o ya no se relaciona tan cercanamente como las demás oraciones. Entonces va a establecerse una separación, un renglón ya después de la otra.
Entonces, estudiantes, como pueden visualizar en este esquema, ¿verdad? Tenemos aquí un párrafo, ahí está, un conjunto de oraciones. Vemos aquí un punto y seguido, miren. Aquí hay varias oraciones, punto seguido, punto final, ¿ya? En cambio, a ver, este otro párrafo ya será, a ver, ¿qué decimos? Ya no será el punto final ni punto, a ver, seguido, sino para establecer un párrafo tiene que darse, obviamente, o tiene que haberse dado el punto y aparte algo más diferente, o que ya no sean tan cercanos, ¿verdad? Entonces, estudiantes ya saben cómo reconocer. Este es un párrafo. ¿Quiénes lo separa? El punto y aparte, ¿no? Ahí está, punto y aparte. Aquí hay otro párrafo. Muy atentos porque cuando hagamos la lectura, yo les voy a preguntar, ¿cuántos párrafos hay? 1, 2, 3, dependiendo del texto, ¿no? Tienen que ir reconociendo los párrafos. ¿Aquí cuántos hay? Nos podemos dar cuenta de 2. Aquí está. Y este es el segundo. Bien. Entonces, estudiantes ya saben cómo reconocer a un párrafo. Bueno, detallando un poco más de estos párrafos, sus tipos, tenemos a los párrafos fundamentales, en el cual vamos a encontrar a la idea central o a la idea principal. ¿Qué nos quiere decir, no? Primordialmente, todo ese texto. Por ejemplo, podemos verlo en un resumen, una oración, una frase. Y los párrafos de enlace se refieren a los demás que completan el texto. Bien. Seguimos con la frase principal. Es la que encierra con una expresión la idea central, que presidirá el contenido del tema o subtema que se trata. Como les había dicho, en el párrafo fundamental vamos a encontrar la frase principal, ¿no? Bien. Seguimos entonces. Estructura de un texto. ¿Cuántas veces preguntamos a los estudiantes cuál es la estructura, cuáles son las partes de un texto? Y se quedan en la incógnita de pensamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? El texto está formado por un tema, aquí lo podemos ver, la idea principal y también el título. ¿Cuál es la que más resalto, la más importante? Ahí está, la idea principal. Ojo, si ya encontramos la idea principal, ¿qué serán las demás ideas? Secundarias, ¿verdad? Entonces, ya podemos también reconocer a estas como parte del texto. Seguimos con el contexto. Para interpretar adecuadamente un texto, debemos conocer el mensaje, ¿sí? Ahí está, en sí. Y las circunstancias que lo rodean. Pero, Miss, ¿qué entendemos por el contexto? Se refiere a la situación particular desarrollada en el texto. Bien, las diversas situaciones que nos quiera dar a entender o abarcar un tema, todas esas situaciones nos referimos a ahí está, al contexto. Bien, seguimos con los parámetros de comprensión. Tenemos aquí el campo. A ver, estudiantes, hay diversos tipos de textos. Tipos, una cosa es tipo. Ahora, hay textos en el cual nos hablen de los animales, en el cual nos hablen de historia, en el cual nos hablen de lo científico y así sucesivamente. Entonces, estudiantes, el campo se refiere, ¿no? Hacia qué enfoca exclusivamente el texto o a saber de qué nos va a hablar, como les había dicho. Campo, animales, historia, hechos y así sucesivamente. A eso se refiere al campo.
¿verdad? Específicamente, ¿hacia qué se enfoca ese texto? O el tema, ya también podemos relacionarlo, ¿no? Campos, son los diversos tipos, también podemos decir, ¿no? Bien, seguimos con el tema. Es el tópico o asunto, aquello de lo que se habla en el texto. Para empezar, estudiantes, el tema es de lo que se habla exclusivamente en el texto. Bien, ¿cómo podemos reconocer de qué o de quién se habla en el texto? Por ejemplo, yo les digo, les hablo del terremoto que pasó en el año 2007. Ya, estamos hablando, también hemos visto ahí las causas. Es un ejemplo, en ese texto estamos hablando del terremoto, sus causas, sus consecuencias, y así sucesivamente, y otras más cosas, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿cuál es el tema? Principalmente, o mejor dicho, ¿de qué se está hablando exclusivamente? ¿De qué? ¿De qué? Del terremoto. Bien, hasta ahí nada más tenemos el tema. Es algo más preciso, algo, y también podemos decir algo más fácil de reconocer. Bien, la idea principal es la idea que señala el aspecto esencial del mensaje. ¿Cómo lo podemos reconocer? Con la pregunta, ¿qué es lo más importante que se dice sobre el tema? Como les había dicho, ¿no? ¿De qué estamos hablando exclusivamente? El terremoto. Pero en la idea principal, ¿qué nos quiere informar sobre ese terremoto que pasó? Ah, que las personas murieron porque no estuvieron preparadas, las causas fueron algo que sea más resaltante, lo más importante, pero obviamente englobando o tomando en cuenta el tema del terremoto y qué, ¿no? Bien. Seguimos con el título. Es generalmente una frase nominal que sintetiza a la información importante del texto. Debe ser breve, claro. A ver, estudiantes, no confundir el título con el tema. El título es el que detalla al tema. Yo les había dicho, el terremoto, pero ¿de qué nos está hablando? A ver, profundiza un poco más o detalla un poco más de este texto. Decimos las causas y consecuencias del terremoto del 2007. Ah, estoy detallando un poco más de ese tema. Ese es el título. Y la idea principal es la que resume al todo el texto o qué es lo que nos quiere decir primordialmente, ¿no? La idea principal la podemos encontrar en una oración o también la podemos encontrar en una frase. Pero ya les he dicho, es la que engloba lo que resalta lo más importante. Bien. Voy a preguntar entonces a sus compañeritos. Vamos. Taira Cajas y López, díganme ustedes, ¿cuál es la estructura de un texto? Ya hemos dicho, son 3 que la deben de conformar, o hasta 4. ¿Cuáles serán? López y Cajas. Unos segunditos rápidamente y damos pase a los voluntarios. Vamos. López y Cajas. Ya, muy bien. La idea principal, título. ¿Y la otra palabrita cuál es? Muy bien. Tema, idea principal y el título. Muy bien. Ahora, para todos, ¿qué podemos decir de un párrafo? ¿Cuándo podemos decir que hay un párrafo? ¿O cuándo podemos decir que hay otro párrafo? A ver, Cristóbal está levantando la manito. A ver, ¿qué nos dice Cristóbal? ¿Cuál es ese punto que va a establecer un párrafo y otro? Bien, separado por un
punto y aparte, como nos dice la señorita Chuchón, ¿no? Ya saben, para decir párrafo y otro párrafo tiene que establecerse, a ver, un espacio, o mejor dicho, que la oración esté escrita en otro renglón, ¿verdad? Bien, ahí está la señorita Chuchón. También nos ha respondido Guevara. Tenemos a Guevara, a Cajas. Bien, a Cristóbal. Ya. Bien, entonces seguimos. Ahora sí, estudiantes, vamos con la parte aplicativa y estén muy atentos, por favor, ¿ya? Porque no solamente consiste, ya, le digo a la misma respuesta a la C y ya, se acabó. No, para eso ustedes tienen que estar atentos a la lectura, para que ustedes puedan aprender a analizar, entender mejor, ¿verdad? Aquí, estudiantes, tenemos a una boa. ¿De quién hablaremos? Vamos con el texto. ¿Qué nos quiere decir esta lectura? A ver, esta primera lectura. La boa más conocida y abundante en la Amazonía es, sin duda, la mantona. Esta, conocida, o su verdadero nombre de ahí es, la boa constrictor. Bien, la mantona, la boa constrictor. De coloración pardo, como lo pueden ver, pardo negruzca, y dotada de un vello moteado. Bien, que se confunde con la hojarasca. A ver, estudiantes, ¿qué quiere decir o qué nos quiere dar a entender que se confunde con la hojarasca? A ver, como pueden darse cuenta, es pardo, su color es pardo negruzco, y cuando esta boa, ¿no?, está por las áreas verdes, entonces muchos la confunden con la hojarasca, o mejor dicho, piensan que se trata de una hojarasca, ¿ya? Entonces, a ello se le llama la mímesis, ¿ya? Que se hace pasar o imita o la creen confundir, también podemos decir, a la hojarasca por su color. Bien, así como hacen otros animales, ¿no? Su camuflaje, por así decirlo, ¿ya? Por, 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 sus, por el color de su, por el color de su cuerpo, de su piel, la confunden con otros y obviamente hace que sean protegidos, ¿no? O se protegen en otros casos para que no sean cazados o para que no sean vistos hacia otros animales. Es decir, para evitar o para que sus enemigos no lo ataquen también como una manera de camuflaje, ¿no? Y bien, lo que podemos darnos cuenta de esta boa es que está como que imitando, ¿no? O presenta un parecido a la hojarasca. Bien, ahí lo podemos ver. Y es capturada a menudo como mascota por sus hábitos inofensivos. ¿Qué nos podemos dar cuenta? A ver, es capturada como mascota, porque es inofensiva. Quiere decir que utilizan a esta boa, ¿no?, como un animal, o mejor dicho, es considerado un animal doméstico, ¿no? Mismo dice, mascota, lo capturan como mascota, ya lo crían normal en casita. Bien, es lo que nos quiere decir. También presenta esta boa grandes dotes como controlador de roedores en los asentamientos humanos. Quiere decir que tiene algo, o mejor dicho, también la toman como mascota porque ahuyenta o es que devora, ¿no?, a los roedores, ¿no? Es lo que nos quiere decir. Bien, entramos en más detalles.
dice esta boa, que vive en el suelo o en los árboles bajos. Bien. A los animales que viven en los árboles se les llama arborícolas, ¿no? Entonces podemos decir que esta boa lo es. Bien. Y se alimentan principalmente de roedores menores, también de aves y casi cualquier cosa que logre capturar. Bien. Seguimos. De metabolismo lento, como todas las boas, ¿ya? Debe pasar un considerable tiempo descansando luego de ingerir alimento. Entonces, estudiantes, estamos conociendo a esta boa. Bien. Ella, es inofensiva. Más bien, es considerada o es, por así decirlo, es considerada como una mascota, o mejor dicho, es una boa domesticable, no es lo que podemos resaltar. Bien, ahí la tenemos. Presenta un metabolismo lento, es la que se alimenta de los roedores, de las aves. Bien, entonces ahora sí, estudiantes, ya hemos analizado qué nos quiere decir este texto. Entonces ahora sí vamos con las preguntas. A ver, tenemos aquí. La número 1 nos dice, el texto tiene como núcleo temático. Mismo dice su nombre, núcleo, ya. Temático. Ya, pues nos está preguntando, estudiantes, sobre el tema. ¿De qué nos está hablando? Voy a mencionar para ello a su compañero Mellado. A ver, Enzo Mellado. Ya, vamos Enzo y Carlos Roque. Unos segundos, rápidamente, por favor, Mellado y Roque, y ahí recién damos pase a los voluntarios. ¿Ya? ¿De qué nos está hablando? Vamos. Roque ya respondió. Vamos a confirmar si lo que ha dicho es correcto. Y Mellado también respondió. A ver, dice, la boa, ¿nos está hablando de la boa exclusivamente o es el principal el asunto? A ver, el mimetismo de la boa constrictor, el hábitat de las boas, la mantona, características físicas de la mantona. A ver, estudiantes, como les vuelvo a recalcar, una cosa es el tema y otra cosa es el título. Recuerden a lo que les había dicho del terremoto. ¿De qué nos está hablando todo el texto? Solamente queremos saber el asunto, terremoto. Si queremos detallar un poco más de este terremoto, ya sería título. El título, recuerden, va a decir unas características, particularidades del tema, causas y consecuencias del terremoto. Bien, y la idea principal, ya saben, es una oración o lo que resume a todo el texto, lo que nos quiere decir lo más importante en una oración o frase. Bien, recuerden que el tema es más general. Es más, o por así decirlo, es más fácil de poderlo reconocer en un solo término. Nada más, no detallen. Recuerden, el que detalla es el título. El título detalla al tema, recuerden. ¿Cuál será entonces el tema? Tema. Me habían dicho primero la D. No, primero me habían dicho la A. Luego ahora me dicen la E. Y último me dicen la D. A ver, estudiantes. Los que me han dicho la BOA, la alternativa A, no puede ser. Estamos hablando, sí, de la boa, pero exclusivamente cómo se llama esa boa. La boa constrictor o su otro nombre, la mantona. Bien.
Entonces, el error en la A es que dice la boa. Si yo digo la boa es porque estoy hablando de manera general de todas las boas, pero aquí no, estamos hablando de una exclusiva. ¿Cuál es su otro nombre? La mantona. Bien, ¿y por qué no puede ser la E? Porque ya estoy diciendo particularidades o estoy detallando al tema. ¿De qué estamos hablando? De la mantona, de sus características. Eso sería título, ¿ya? No lo vayan a confundir porque ya estoy detallando. Bien. Número 2, el contenido textual es de dominio. A ver, si estamos hablando, en este caso, del animal, bien, pero enfocándonos o precisando a los reptiles. Bien, entonces, ¿cómo se llamará? ¿No? A ver, ese campo. Recuerden que en campo queremos saber, ¿no? O se refiere relacionándose al texto. Si es de animal, si es de personas, si es de historia. En este caso, está especificando a qué campo se refiere, a qué dominio se refiere. A ver, voluntarios. Estamos hablando de los reptiles. ¿Cuál será el dominio o campo? A ver, Medina, ¿cuál será? Ya nos respondió ahí Tania Chuchón, Cristóbal, Leonel. Nos dicen por ahí la ecología. La ecología está muy frío, ¿eh? Muy bien, ya nos están respondiendo más seguros. Y sería entonces la E, ofidiología, ¿no? Ahí está. Los ofidios, como les había dicho, el caso de los reptiles, ¿no? Ahí nos había establecido. Ahí tenemos a Chuchón. También tenemos a Cajas. Ahí tenemos a Camposano. Cristóbal. Bien, seguimos entonces. La número 3. ¿Qué idea no concuerda con el texto? Dice que no concuerde, es decir, una de estas es falso o es que se aleja del texto. Voy a preguntar entonces a... Ya, vamos con la señorita Medina. Ya vamos con Medina y Leonel Arenas. A ver, Medina y Arenas. ¿Cuál será? Muy bien. La A, ¿no? Porque no estamos hablando de la anaconda en el texto. Ni para decir de manera general, no. Estamos hablando más bien de la boa, pero constrictor. O de la mantona. Mientras que las demás sí abarcan o están mencionándolo referente al texto. ¿Bien? La número 4, el título del texto sería, ahora sí estudiantes, detalla sobre el tema. A ver, si hemos dicho la mantona o la boa constrictor, ¿qué nos está diciendo? A ver, ¿qué nos está diciendo de esa mantona? ¿Cuál será el título? ¿Qué nos dicen? A ver, voluntarios. A ver. Ahí está Camposano. Ahí está Chuchón. Nos dicen por ahí la C, nos dicen la B, nos dicen la A. Otro más. La B. Claro, estudiantes. ¿Qué estamos? Entonces, vamos.
como les había dicho, el título vamos a detallar al tema. Estamos hablando de la boa constrictor o de la mantona. Pero ya, ahora detallando un poco más, ¿qué decimos de esta? Sus particularidades o características de la mantona o boa constrictor, ¿verdad? Ahí está, particularidades o características. Algunos me han dicho la boa constrictor. Esto sería el tema, como lo hemos visto acá, la mantona o boa constrictor. Mantona y su hábitat. Hábitat, sí estamos hablando, pero esa ya no sería la que englobe el todo el texto, sino como que es una parte del texto, ¿no? Como una idea secundaria, ¿verdad? Pero la que especifica o detalla más el tema sería sus características de manera más general, ¿verdad? Bien, vamos entonces con el tema número 2. Por favor, atentos. Roque, Mellado. ¿Qué más mencioné? A ver, ya. Bueno, esos compañeritos que les había preguntado y no han respondido. Bien, entonces tienen una segunda oportunidad para que lo hagan. Y sus demás compañeros todavía que no han participado. Que ahí está Lovera, ahí está Erquinio, López, Balabarca, Guerra, Limaya. Atentos, es oportunidad. Bien, sigamos entonces con el texto 2. A ver, ¿qué animalito es esto? A ver, ¿cómo se llama este animalito? El erizo, ¿no? Wow. ¿Qué diremos? ¿Qué hablaremos sobre él? Dice, nada menos que 16.000, pensé que era 1.600, no, 16.000 agudas púas sobre la espalda constituyen el arma más efectiva del erizo. Con ella se las arregla sin problema para seguir con vida este pequeño animal. De unos 30 centímetros, dice que es pequeño, de largo y hasta 1 kilogramo de peso. Si le ataca un enemigo que sea más grande que una culebra, el erizo se pone inmediatamente a la defensiva. Se hace un ovillo y levanta las púas. Los gatos, por ejemplo, no tienen nada que hacer contra esta postura. Ningún perro se atreve tampoco a atacar a esta bola de pinchos. Teme las dolorosas heridas que se produciría en el hocico y en las patas. La coraza de púas del erizo es una fortaleza casi inexpugnable. Este singular órgano muscular se activa también, por cierto, cuando el erizo cae en el letargo invernal. Bien, estudiantes, entonces, ¿qué podemos entender o deducir o qué nos quiere dar a entender este texto? Todavía no hemos terminado, pero vayamos a esta parte que nos quieren dar a entender. Nos dice, a ver, que el erizo, ¿ya? Es un animal pequeño, ¿no? De 30 centímetros de largo y pesa solo 1 kilo, ¿bien? Y estas púas, como nos dice, le sirven para defenderse. Entonces es su arma, por así decirlo, de protección. Bien, ahí lo tenemos, ¿no? Nos hace entender sobre este erizo. Bien, seguimos. Como les había dicho, ¿no? Que es su arma de protección. Pero también dice, este le protege del frío y los ataques de los enemigos. Dice ahí, el colchón de púas. Ahí está, su arma, ¿no? La más notable de todas las características del erizo. ¿Qué nos quiere